Porque hay muchos religiosos que realmente nomás por cobrarte un peso te van a hacer lo que sea. La religión está lleno de depredadores. Con una vela sí podemos ayudar a mucha gente, pero con una vela también podemos gente, porque realmente aquí en el Palo Monte no existe ni el bien ni el mal. ¿Cuáles son las ofrendas que le gusta al muerto? Lo que él tuvo en vida y que ya no puede tener. Les gusta la luz, por eso las velas, agua, comida y le damos sangre, porque muchos paleros sí se creen un dios. Te vas a aventar un chorrito directamente encima de ti. Un rezo, una petición y un chorrito arriba de ti. Trabajo aquí en tu casa. Para que salga adelante, para que salga. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Soy Víctor Acosta y como siempre los saludo desde las instalaciones de Stereo 1 aquí en la ciudad de Los Mochis. Amigo, el día de hoy ahora sí que me voy a aventar varios persinados y le vamos a hacer honor al nombre de este podcast, porque tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Jesús Manjarrés, quien es palero o tata en ganga en la religión Palo Mayombe. Lo anoté bien y lo dije bien. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por el espacio, Víctor. Realmente las personas tienen un concepto un poquito errado de lo que es el Enquisi Malongo. Okay. Y pues sí me gustaría aprovechar ahorita este espacio con respecto a las dudas que tú tengas anotadas para esclarecer el qué es un palero. Porque lamentablemente por la cultura en la que vivimos y gracias a la historia del Palo Monte, si tú buscas Palo Mayombe en internet, te van a aparecer los famosísimos narcosatánicos, que son esa sociedad, ese culto o ese grupo de personas que fue en los 80. Se hizo muy famoso. Sí, en los 80 fue muy sonado y por lo mismo porque pues hacían sacrificios humanos de personas. Yo no soy ese tipo de palero. Realmente un palero puede ser tanto bueno como malo, pero no es que la religión sea mala, sino que las personas somos las cabronas, pues. Así es. Oye, Jesús, lo que te decía ahorita, que quería que quedara grabado, no, toda evidencia hay que grabar aquí, amigo, porque no vaya a ser, no vaya a ser cómo salga después de este podcast. Oye, te decía que, amigos, Jesús va al mismo gimnasio que yo, y pues ahí fue cuando yo lo contacté. Después miré que había salido en un podcast de los Charlies. Sí. Y ahí fue donde ya conocí un poquito acerca de lo que te dedicabas, y ya después que llegué y te pregunté, oye, rollo. Fíjate que a partir de que te dije, te invito al podcast, esto otro, que me dijiste que sí, me generó mucha ansiedad, porque era como que vi el podcast, ese de los Charlies, un saludo a los Charlies, y hace cuenta que de repente, con todo lo que dijiste ahí, era como que la parte del Víctor consciente, o el Víctor científico, el Víctor que todo tiene que comprobarse científicamente, decía, ay, está loco este plebe o cosas. Sí. Pero estaba la otra parte del, no sé si el Víctor subconsciente o el Víctor místico, que decía, bestia. O sea, me llamaba mucho la atención y siempre me han llamado la atención este tipo de temas, pero como yo crecí en un ambiente cristiano, del cristianismo cabrón. Sí. O sea, del rollo de que haces las cosas bien y las haces bien, no le haces al loco yendo a la iglesia, pues. Sí. Y me generó mucho conflicto, pues, y ahorita era como que ya llegue, quiero entrevistarlo, ya quiero hablar un poquito del tema. Pero para poner todo en contexto, Jesús, me gustaría primeramente que me compartieras, ¿qué es exactamente lo que decíamos ahorita, ¿no? El Palo Mayombe, y pues si ¿qué diferencias hay con los que practican el santerismo, el vudú y todo este rollo, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Ok, mira, esa pregunta sí es muy interesante porque sí hay mucha diferencia, y es bien importante porque muchas personas piensan que el Palo Monte nunca llegó a México y no es así, sí llegó a México. De hecho, cuando fueron, el Palo Monte es una religión congo-bantú que es originaria de África Central y África Occidental. Y esta religión se basa en que somos una religión la cual tenemos bases animistas. Pensamos, o nosotros creemos más bien, que hay un alma en la tierra, en el fuego, en el aire, en el viento.
Y todo esto nosotros le hacemos un tributo, un culto, un homenaje para que haya un intercambio energético, ¿sí? Cuando fue el tiempo precolombino que llegaron civilizaciones a África y empezaron a hacer explotación de esclavos, pues se llevaron a muchas personas a Cuba y también llegaron buques con personas esclavas a México, específicamente a Veracruz, a los puertos de Veracruz. En Veracruz hay un sitio donde se llama Yanga, que es un sitio que de hecho es la primer zona geográfica de México que fue liberada. Y de hecho, si tú visitas allá en Veracruz, las personas de Veracruz nos lo van a confirmar. En Yanga hay una estatua enorme que dice el primer pueblo soberano, el primer pueblo libre. ¿Por qué? Porque fue el primer sitio donde los esclavos se rebelaron en contra de los españoles y de esta manera se fueron libres. ¿Por qué te platico esto? Sí. Porque realmente las personas piensan que, que el palo monte o la santería viene de Cuba y no es así. En Cuba explotó y tuvo un auge muy distinto en México porque las culturas eran muy distintas. En Cuba existían la cultura o los indios que vivían ahí eran los indios taurí. No sé si has escuchado, de hecho hay varias canciones de este... René, el que era el rapero este, ¿sí lo ubicas? Él utiliza mucho ese término de los indios taurí. Estos indios, pues, eran muy poquitos cuando llegó la religión yoruba a Cuba. Y por lo mismo tuvo tanto auge y se adaptó también a Cuba. Cuando llegó esa cultura aquí a México, México estaba repleto de cultura. Entonces ya no había cavidad a que entrara una cultura nueva. Por lo mismo, con el paso del tiempo y las generaciones, se cree que nunca llegó a México, porque no tuvo el mismo auge que en Cuba. Mas, sin embargo, sí llegó el palo monte y llegó también la religión yoruba y que hoy es llamada santería. ¿Por qué le llaman santeros? Porque en su momento estas personas le rezaban a ciertos santos y por la parte de atrás ponían una imagen de la deidad que ellos estaban venerando, que en este caso eran los orichas, que los orichas vendrían siendo pues Changó, Eleguá, Ochun, todos los santos de esta religión. ¿Se parece mucho al palo monte? Sí, pero no son lo mismo. Y al final tienen características muy similares. Las deidades, por ejemplo, hacen mucho sincretismo. Ochun es en el palo monte Mamachola Cholagüengüe. Yemayá, en la religión yoruba, en el palo monte se llama Calunga o Madre de Agua. Obatalá, en yoruba, se llama acá en palo monte Tiembla Tierra. Se asemejan mucho, pero no son los mismos. Entonces, al final, ¿hay una diferencia? Sí, porque los santeros, que en realidad no se les llama santeros, se les llama olorichas, ¿sí? Pero es un término que coloquial. Exactamente, los santeros le rezan a los santos y nosotros los paleros le rezamos a los muertos. Entonces eso es muy importante porque hay una parte que dice Iku Lubiocha, que es el muerto para el santo, que de hecho lo mencioné en este que tú mencionaste, en el video y que se hizo muy controversial. ¿Por qué? Porque yo mencionaba en esa ocasión, en la plática con los Charlies, de que hay personas que piensan que un palero puede con 1000 babalaos y 1000 babalaos no pueden con un palero, pero yo pienso lo contrario. Realmente las dos religiones son completamente fuertes y no se tienen que meter una con la otra. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace un palero puede hacer un babalao sin ningún problema. Y lo que hace un babalao puede hacer un palero. Sí, es cierto, las consagraciones son muy distintas. Más sin embargo, es algo que no es para estarnos peleando porque un buen religioso es un buen ser humano. La religión, a lo que yo he entendido, es mejorar como persona y trascender. No estar buscando quién lo hace mejor y quién lo hace peor. Simplemente es ser un mejor ser humano, que ahí cabe mucho una palabra en Congo Bantú que se llama o se refiere a los Ubuntu. El Ubuntu es humanidad ante todos.
Y esas son las bases del palo monte. Okay. Y eso es muy importante, ayudar a las personas. Claro, hay paleros muy hijos de la chingada, que nomás les gusta estar haciendo maldades. Que de hecho creo que esa es una de las, a lo mejor no sé, se ha tergiversado, pero creo que es una de las características que resaltan cuando piensas en gente que practica esto. Exactamente, sí, por lo regular piensan en paleros y se imaginan gente matando animales y haciendo amarres. Sí, sí. Es lo que más se viene a la mente. Pero realmente es el giro que le quiere dar cada una de las personas. Pero realmente, en muy general, es lo que diferencia un palero y un santero. Es el palero le reza al muerto y venera al muerto, y el santero le reza al santo y venera al santo. Que realmente, a mi experiencia, no se ataquen, es más rápido el palo monte. Okay. Cumple más rápido. Pero ojo, esa es mi experiencia. Y es igual, o sea, si tú le preguntas a alguien que vende limones, te va a decir que su limón es el más dulce. Es el muy bueno. Exactamente. Entonces, a mi experiencia, el palo monte me ha resuelto más. Pero es porque yo no tengo ninguna iniciación ni en Ocha ni en Ifá, que son las dos reglas de la religión yoruba, que se parecen mucho, pero no son las mismas. Okay. Oye, ¿qué tan grande es la comunidad de paleros en México? Fíjate que no nos vayamos muy lejos. En Mochis. O en Mochis. Es grandísima. ¿En serio? No te imaginas la cantidad de paleros que hay. Eres el primero que conozco. No, es que yo lo hago abiertamente. Okay. Pero realmente no te imaginas las personas más exitosas que te puedas imaginar de aquí de Mochis, empresarios y políticos, son paleros. Okay. Y muchos los he rayado yo. Muchos. Otros yo no los he rayado, pero sí los ha rayado mi padrino que vive en México y otro mi padrino que vive en Culiacán. ¿El término rayado a qué se refiere? ¿Iniciación? Al iniciado, exactamente. El rayarse es la ceremonia de vaquiñamiento o de enquimba, que son sinónimos. Esto es una ceremonia que se hace unas pequeñas incisiones en el cuerpo, unas cortadas. Sí. Y pues eso es la iniciación, porque tú juras con menga, juras con sangre. Okay. Y al momento de jurar con menga, jurar con sangre y que corra como corre la tintorera, como corre la tinta, arriba del muerto, arriba de endoque, arriba de enfume, arriba de la ganga, pues al final todo es un pacto. Y un pacto ya no se quita. No es como de que, ¿sabes qué? Ya no me gustó esta playera, me la voy a quitar y la tiro. No, ya es algo que es para siempre. Y ves que antes los pactos de sangre eran como que lo máximo, ¿no? La Sí. máxima de hace muchos años atrás. Pues, Exactamente. de promesas entre personas. Pues. ¿Y si sabes por qué se hacían los pactos de sangre antes? Pues era como para comprometerse a algo, ¿no? No lo sé. Porque querían asegurarse de que la persona estaba igual de sana que tú y que iban a vivir el mismo tiempo que tú. Okay. Porque antes no había estudios consanguíneos para ver qué enfermedad tenías. Y los dos tenían que hacerse una incisión y poner sangre y ponerse sangre el uno del otro. Y se transmitían lo que tuvieras tú, lo tengo yo. Ok. Oye, Jesús, ¿hay requisitos para llegar a la iniciación? O sea, sí. me imagino, y no sé si me los pudieras platicar. Sí. Y pues compartir un poquito, obviamente, tu experiencia de cómo fue que pasaste este proceso, ¿no? Ok, mira, aquí los requisitos, bien importante, el palero, lamentablemente, y digo lamentablemente porque a veces yo no concuerdo mucho con otros paleros, y de hecho por lo mismo, tú sabes que en las redes sociales es un terreno muy escabroso. El que no se resbala se tropieza. Y al final yo lo hago desde mi conocimiento y desde lo que a mí me han enseñado. El palero no puede ser homosexual. Okay. Un palero no puede haber gente que tenga gustos diversos. Y ojo, yo no tengo nada contra los homosexuales. Tengo muchos amigos y les mando un abrazote, hasta un beso. No hay bronca. ¿Por qué? Porque yo me llevo muy bien con ellos. Sí. Pero el problema está que aquí es, ¿somos o no somos? Okay. Ahora, ¿hay paleros que son homosexuales? Sí los hay. Debe haber. Los hay, y hay muchos. Y aquí en Mochis, repito, hay muchísimos aquí en Mochis. Y a lo mejor no son abiertos, pero sí lo son a final de cuentas, Exactamente. ¿No? Entonces, al final sí es muy importante que si van a rayarse o si van a iniciarse, pues que sean muy honestos. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es eso. Okay. Y si lo son abiertamente, que ya han salido del closet y dicen, ¿sabes qué? Pues que me gusta mi mismo sexo, sin problema, pero al momento de hacer el vaquiñamiento, al momento de hacer el rayamiento, se raya como mujer, no como varón. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a definir el camino espiritual que tú vas a tener.
Entonces, sí es muy importante que sean honestos con la persona que los van a iniciar. Okay. Ese es uno de los requisitos. Y el segundo requisito, que considero que es más importante que la preferencia sexual, es que tiene que haber una consulta previa frente a la ganga. Enfrente de la enganga se tiene que hacer esa consulta y se tiene que ver si hay camino, porque no todos tienen camino en el palo monte. Ok, pero vamos a definir primero qué es el enganga. Ok. Para que la gente que no sabe. La Ni yo enganga, tampoco. la enganga es un receptáculo que nosotros consideramos que es un microuniverso. Y al final en este microuniverso cabe todo lo que nosotros podemos manipular. Por lo mismo, esta enganga está confeccionada con palos, tierras, piedras, huesos y ciertos restos óseos de ya sea de humanos o de animales también. También lleva ciertos secretos que no se pueden revelar y que esto en conjunto con el rito adecuado, con el rezo adecuado y con la ceremonia adecuada, este receptáculo que generalmente antes las engangas se hacían de yute. ¿Sí sabes cuál es esta de tela de yute? Que es como una tela bordadita. A lo mejor y sí. Esta telita antes se hacían de tela de costal. Y así se hacían las engangas, se metían piedras, tierras, todo lo que se necesitaba y así se hacía la enganga. O se enterraban y ahí todo el mundo iba a los árboles a venerarlo porque saben que ahí estaba enterrada la enganga. Hoy en día se hacen en calderos de hierro. Sí. Estos calderos de hierro se rellenan con estas cargas que te comento, así que llevan un montón de cosas. Realmente para hacer una enganga, yo tengo haciendo una enganga más de 2 años y no he terminado. Tengo otras, pero esa específicamente lleva tantas cargas que tengo 2 años haciéndola y no la he terminado. Porque no he podido conseguir todas las cargas que se necesitan y no tiene caso hacerla medias. Entonces, la enganga es un microuniverso que tiene vida. Y esa vida se le da con los ritos adecuados. Es como un altarcito. Es como un altar, pero ese altar no se puede andar paseando. Ese altar se tiene que tener en un sitio adecuado que se le llama munanzo o se le llama fambá, que son sinónimos. El munanzo es la casa religiosa donde tú vas a ir y vas a rendirle un tributo o un culto a esa enganga. Y la enganga es el receptáculo principal de todos los paleros. Entonces nosotros consideramos que de la enganga nace nuestra fuerza porque es el vínculo que tenemos con el muerto. ¿Sí? Nosotros tenemos que consultarnos en este receptáculo para que nos dé la autorización o no de que podemos tener un camino. Si nos dice, ¿sabes qué? Sí puedes tener un camino, te doy luz verde, tienes varita alta para hacer un palero, ok. En ese entonces se tiene que empezar un proceso de depuración para que tú dejes todo atrás, porque literalmente el iniciarte es morirte y empezar una nueva vida. Y es literalmente una muerte. Tú te mueres cuando te inicias. Y es por eso que las personas cuando tienen enfermedades, cuando tienen dificultades, cuando tienes trabas, cuando tienes alguna situación que sea ya debido a muerte, el iniciarte es empezar de cero. Incluso hasta el karma. Cuando hay mucho karma en esta vida, porque el karma, claro que existe, se va, desaparece. Y es empezar de cero, con otro nombre, con otra fecha de nacimiento y empezar nuevamente. Entonces, esos serían los requisitos, digamos. Sí, ya después de que sale que sí tienes camino, ya después de que sale todo esto, se tienen que hacer ciertas ceremonias para empezar a quitar todo la negatividad que tú traes, que aquí se le llama osorbo, osobo. El osobo es las trabas, dificultades, problemas que tú llegaras a tener y para eso se tienen que hacer ciertas ceremonias, como por ejemplo un rompimiento, un rogamiento de cabeza, que son ceremonias ya específicas de la religión, para ir quitando y depurando ciertos baños que se tienen que ir haciendo las personas, para ir quitando todo lo negativo y cuando lleguen a la ceremonia, que lleguen lo más limpios y puros. De hecho, días previos también se tiene que haber una abstinencia sexual, no pueden tomar alcohol, no pueden fumar, no se pueden desvelar, no pueden andarse enojando. Son ciertas prohibiciones, porque algo de lo que yo predico mucho con mis ahijados es: importa más un sacrificio personal que un sacrificio animal. En esta religión, a mí me encantan los animalitos, pero
lamentablemente hay ceremonias que se tienen que hacer sacrificios animales. Y yo prefiero 1000 veces que no sean mentirosos, que no sean hipócritas, que no sean rateros, que no sean doble cara, que no sean doble moral, a que maten un animal. Okay. Porque cualquiera puede conseguir 200 pesos para comprar un gallo, ¿sí?, y matarlo, pero no cualquiera va a dejar de mentirle a su esposa. Porque tiene más valor, pues. Claro, porque al final a mí de qué me sirve que maten animales, pero que sean unos hijos de la chingada. Eso sí. No me sirve de nada gente así. Al final somos guerreros en el Palo Monte. Y un guerrero que pierde la cabeza, pierde la batalla, siempre. Entonces es bien importante mejor tener una claridad mental, un esclarecimiento en todos los aspectos, ser mejor persona, dejar de autoengañarte y ahora sí, darle para adelante. Porque si tú no estás decidido realmente a dejar los viejos moldes, puedes hacerte el rayamiento que tú quieras, puedes coronarte santo en la regla de Yoruba, puedes hacer lo que sea, pero no vas a cambiar. ¿Por qué? Porque tú tienes que decidirlo, como los alcohólicos. Sí. Si un alcohólico lo vas y lo encierras, sale igual o peor, más resentido. Tiene que ser como de él, ¿no? Tiene que nacer de él. Y es lo mismo acá. Siempre, por lo regular, las personas que llegamos al Palo Monte somos personas que hemos intentado con alguna otra religión, o muchas, y que no nos han funcionado. Okay. Y ese fue uno de mis casos realmente. Yo era, como tú dices, yo era una persona muy católica. Muy católica. Bien persinado. Sí, de hecho yo de chiquito fui a jornadas juveniles, fui a arcoíris, yo le ayudaba al padre en Culiacán, yo vivía en Culiacán en mi infancia, le ayudaba al párroco a llevar a la hostia, la sacaba del Santísimo, se la llevaba. Yo estaba bien apegado a la iglesia, pero no me daban respuestas. Cuando yo empecé a buscar, empecé a encontrar respuestas acá y fue cuando me empezó a llamar y más o menos como desde los 14 años pues estoy en esto. Oye, Jesús, no sé si nos puedes compartir un poco acerca de cómo fue tu ceremonia de iniciación. O sea, ¿qué se hace? Porque a lo mejor entiendo que hay cosas que no puedas comentar, ¿no? Por la secrecía misma del culto. Pero, ¿qué sí nos puedes comentar? ¿Cómo es digamos, el paso a paso que van haciendo? Pues mira, ahí sí es un poquito complejo porque pues ya es bien hermético en ese tipo de situaciones. Pero sí son muchos sacrificios personales. A mí personalmente pues me tocó pues que me raparan. Antes traía el pelo largo, de hecho, pues tú ya me conociste pelón, pero, sí, pelón. Pero al final yo lo hago por un sacrificio personal, justamente, porque a mí no me gusta andar matando animales si no es necesario. Claro. Hay ceremonias que sí se requiere y pues hay que hacerse. Hay que darle. Sí, ni modo, pero cuando puedo encontrar la manera de negociar, porque aquí en el Palo Monte siempre hay un intercambio energético. Si podemos hacer ese intercambio, yo siempre digo, ¿sabes qué? Yo te ofrezco el raparme, dormir en el piso, dejar de desvelarme, dejar de tomar, dejar de fumar, bañarme con agua helada, hacer esto, hacer lo otro. Pregunto con el método de adivinación del Palo Monte que se llaman chamalongos, que son 4 piezas de coco, y si me sale que sí, ya ni pregunto nada. Okay. Y ya me dio una autorización y no maté ningún animal, pero ahora me comprometí y tengo que hacerlo. Con la cuestión de la ceremonia de iniciación, realmente fue un paso a paso muy complejo porque en un inicio yo me rayé y mi padrino no quería hacerlo. No quería hacerlo porque yo en ese entonces andaba perdido en el mundo de las drogas. Okay. Estaba muy joven y yo tenía muchos problemas personales y pues me decía justamente eso, ¿de qué me sirve o de qué te sirve que te rayes si tú no quieres cambiar? Muchas personas buscan este lado de la religión porque hoy en día, hoy más que antes, se ha puesto muy de moda el traer un collar, el traer una pulsera, el traer esto y lo otro por los corridos. ¿Sí? Vivimos en una sociedad que la narcocultura está muy arraigada en Sinaloa y pues el detalle está que pues hay personas que simplemente por alucinar, óyeme, hasta en Chain venden los collares ya. Realmente me parece una locura y hay personas que los compran y se los ponen y no tienen ni saben de lo que se trata. Ni idea tienen. Entonces, en mi caso sí me tocó un poquito difícil porque mi padre no me quería rayar y me tocó primero hacerme una introspección, hacerme un autoanálisis si realmente es lo que yo quería y ya una vez que yo realmente empecé a cambiar, pero por mi cuenta, ya empezamos a hacer ceremonias. Claro, él me ayudó mucho y le mando un saludo al Tata Mario, que él me ayudó mucho en su momento. Últimamente hemos estado un poquito distanciados, pero pues yo siempre lo llevo en mi corazón y lo voy a llevar porque
Él fue una pieza clave para ser quien soy ahorita. Ok. Pero sí en un principio fue complicado, pero le doy muchas gracias a Dios y a los muertos que me hayan pasado tantas cosas a tan temprana edad, porque eso me hizo ser la persona que soy ahorita. En su momento no te voy a mentir, yo volteaba para arriba y le gritaba a Dios porque a mí, y me retorcía y renegaba y maldecía, Claro. pero ahorita volteo para atrás y agradezco, Todo te sinceramente. llevó, pues, a... Claro, exactamente. Oye, Jesús, por lo que me doy cuenta que esta religión o culto es muy selectiva. Sí, Como que no es para todos. Pues tú llegas a una iglesia cristiana y pues pides perdón a Jesús y entras y ya eres parte de la comunidad. sí, Siento que este misticismo que también guarda esta religión o este culto es eso, pues de que me llama la atención cuando dices de que alguien quiere ver si hay camino. Me refiero al camino dentro de la religión, ¿no? claro. Si sales sí, Simón, pues ya le hiciste, ya chingaste, entraste. Y si no, no. O sea, o es que los excluyen totalmente o es como que no tienes camino para ser palero en sí nada más. Exacto, mira, esa pregunta es muy importante porque si sale que no hay camino, realmente no hay camino para la religión del Palo Monte, del Enquisimalongo Ok. Yaya, que es el nombre real de la religión, Sí. Enquisimalongo Yaya. Existen otras variantes, otras vertientes, como por ejemplo la regla de Ocha, que es la entrega, normalmente los primeros que se entregan son los guerreros, que es este calderito pequeño, es otro receptáculo que se llama Osun, que es un gallito, Orula, que es una que normalmente ya vemos a todas las pulseras, a todas las personas que traen esta pulserita, que es una pulsera amarillo con verde y Sí. que casi todo el mundo la trae y también mucha gente ni sabe qué significa. Podemos irnos por ese lado o podemos irnos directamente a Ifá, que Ifá es cuando ya quieren coronarse santo. Ok. Eso es otra historia. Muy bien. Solamente que al final yo siempre les digo, mira, te salió una letra negativa, te salió una letra, un signo que nos habla de una mala fortuna si tú te inicias en el palo. Muchos paleros son muy hipócritas y aunque salga una letra negativa, simplemente por el hecho Cobrar. de cobrar, lo rayan y les vale madre y que se pierdan. Pero el problema está que realmente como yo, bendito Dios y los muertos, que no vivo de la religión, porque una cosa es vivir para la religión y otra cosa muy distinta es vivir de la religión. Cuando ya vives de la religión, los religiosos es cuando empiezan a hacer pendejadas. Sí. Empiezan a hacer tonteras como hacer obras que la gente no necesita simplemente para cobrar o para tener un lucro. Exactamente. Y es ahí cuando a las personas les empieza a ir mal. Entonces yo siempre soy bien honesto y les digo, ¿sabes qué? No tienes camino, carnal. Si tú vienes buscando una limpia o vienes buscando progreso, apertura de caminos o desenvolvimiento, amor, lo que sea, si quieres te ayudo haciéndote una obra para que consigas eso, pero yo no te rayo. Ok. Porque aunque tú me pagues 100,000 pesos, yo no te voy a rayar porque realmente más adelante vas a tener problemas y tú vas a ser una piedra en el zapato para mí porque yo voy a ser tu guía. Ok. Y tú me vas a estar, hable y hable de que, oye, es que no progreso, no salgo adelante, se me traba todo, se me cierran las puertas y yo como guía te tengo que solucionar. Entonces, por 100,000 pesos, por dar una cantidad, Sí. echarme esa responsabilidad que yo sé que no te va a ayudar y te va a perjudicar, la verdad no. Ok. Sinceramente yo no lo hago. Hay paleros que sí lo hacen, pero yo particularmente no, porque bendito Dios y los muertos que yo tengo otros negocios y pues que no vivo de la Eres religión. médico, ¿no? También. Soy médico, así es, soy médico, soy dermatólogo, actualmente no ejerzo como tal, porque estoy enfocándome en el área empresarial, estoy abriendo unos negocios acá en la ciudad y también en Culiacán y en Mazatlán, pero sí es muy importante nada más que yo le digo a las personas cuando se van a iniciar, fíjate muy bien quién va a ser tu padrino. Ok. Porque si tu padrino estás viendo que es una persona viciosa, mentirosa, hipócrita, golpeador de mujeres, agrégale lo que tú quieras, pues, ¿qué te puede aportar esa persona? O sea, tú te vas porque tiene un rango en la religión. Hay muchos religiosos que simplemente, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y el dinero muchas veces realmente no determina qué tan buenos son o malos son, pues. Entonces yo les digo, fíjense mucho en eso. Porque hay muchos religiosos que realmente nomás por cobrarte un peso,
te van a hacer Están lo que más sea. secos por dentro, Te van a, espiritualmente sí, hablando. te van a hacer lo que sea. Y créeme, la religión está lleno, lamentablemente, de depredadores sexuales. Así es. Me han hablado tantas personas, mujeres, que historias de terror realmente, de que el padrino quiere, si quieres tener la bendición, tienes que acostarte con él. O de que yo tengo el H en el dedo, y si quieres que te den la bendición, pues el dedo tiene que pasar por todo tu cuerpecito. Y cositas como esas de que, oye, ¿sabes qué? Cuando te limpio te tengo que tallar todo el cuerpo. Cosas como esas que no es cierto realmente, pues, y pasa muy seguido porque personas que están mal de acá aprovechan el rango o el puesto que Dios, la vida y los muertos le dio para hacer sus marranadas. ¿Se puede hacer así de vil y ser elegido para ser palero? Es que el problema está que lamentablemente el ser palero es poder. Te da mucho poder. Y el problema está que el poder, si no tenemos los pies bien cimentados en la tierra, te enloquece. Okay. El poder te vuelve loco. Y realmente el Palo Monte es una religión que te da mucho poder sobre las personas. Okay. Y sobre la naturaleza y sobre nuestro entorno. Porque realmente con una vela sí podemos ayudar a mucha gente, pero con una vela también podemos ayudar a gente. Claro. Con una vela podemos hacer que a las personas les vaya de maravilla. Pero también con una vela, con una firma, con un trazado, podemos hacer que una persona se le cierren los caminos, se estrelle en un coche, se rompa una pierna, se le muera un familiar, o incluso ella o él. Entonces, muchas personas al final por eso le tienen como cierto respetito a los paleros, pero realmente ahí depende mucho lo que tú tienes. Yo siempre he dicho y lo sostengo de que uno da lo que tiene. Claro. Entonces, si tú eres un hijo de la chingada, pues siempre lo vas a hacer. Así, exactamente. Oye, me queda un poquito de duda, Jesús. ¿Quién elige realmente va? No va. O sea, pues ustedes son quienes dan la respuesta, pero en el mundo espiritual, de acuerdo a la creencia que ustedes tienen, ¿quién está eligiendo que esa persona vaya o no? Ah, ok, mira, eso es bien interesante porque realmente en el Palo Monte el que elige es el muerto. Okay. Que el muerto le llamamos nosotros enfumbe. El enfumbe es un término que se utiliza para referirnos al muerto. El enfumbe, gracias a esas conexiones, gracias a esa ceremonia que nosotros tuvimos, hacemos una conexión directa con el muerto y el muerto nos habla directamente, pues el muerto nos habla y no es como las películas que te habla un angelito bueno y un angelito malo, no. Realmente el muerto te susurra y te dice la respuesta. Y lo confirmamos con el chamalongo. Okay. Confirmamos directamente si sí o no. El chamalongo solamente da respuestas positivas o negativas. No te va a decir realmente una anécdota. Pero ahí es cuando entra directamente la conexión que tenemos nosotros con el muerto. Yo estoy iniciado en 2 ramas del Palo Monte. Que una se llama chamalongo y otra se llama brillumba congo. Y yo estoy iniciado en ambas. ¿Sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque chamalongo es muy espiritual. Chamalongo habla mucho de la conexión con tu yo superior y habla mucho de que nosotros somos Dios y Dios somos nosotros. Todos tenemos una chispa de divinidad y nosotros somos Dios mismo viviendo una vida, una experiencia de tierra y que estamos aquí de pasadita nada más. Y todos somos hermanos, todos tenemos esa característica del Ubuntu que te comentaba, esa hermandad. A diferencia de Brillumba Congo es una rama del Palo Monte también que trabaja más con lo endoki. Endoki es directamente los espíritus oscuros. Okay. El espíritu negativo, porque realmente aquí en el Palo Monte no existe ni el bien ni el mal. Al final, el bueno es malo y el malo es bueno. Realmente es una dualidad, ¿sí? Entonces sí es muy importante que las personas sepan que en realidad no existe ni el bien ni el mal aquí en el Palo Monte y pues sí es más el giro que le da cada palero a esto. Ok, y vamos a la otra parte. ¿El muerto cómo te elige? ¿Y siempre es el mismo? ¿Cambia? ¿Cómo es esto? El muerto se elige en la ceremonia de Enquimba.
el tata, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo aquí en Mochis más de 70 hijados, cuando se hacen las ceremonias, en el mismo proceso de la ceremonia, baja y preguntamos los nombres y se tiene que anotar, porque en ese momento se manifiesta física y espiritualmente. Al momento de manifestarse, de hecho en esta libretita, aquí tengo anotada la mayoría de los nombres de mis ahijados, lo vamos anotando, y vamos anotando el nombre del ahijado. Vamos anotando el nombre del muerto que bajó, vamos anotando las cosas. Por lo regular siempre ponemos algún ahijado de nosotros que sea de nuestra confianza, que le llamamos el escribano. Uh-huh. El escribano siempre ahí anda a un ladito de nosotros y le decimos, anota esto, y lo anota. Nosotros estamos preguntando, hasta que el nombre se revela. Okay. Ya que se revela el nombre, lo anotamos y ese nombre va a ser el que lo va a acompañar toda su vida. Okay. Nosotros tenemos que el muerto meterlo a algo físico que lo tenga el palero, que son los mataris. ¿Qué es matari? El matari es una piedra. La piedra es para nosotros un receptáculo energético tan fuerte, porque esa piedra, antes de ser piedra, fue agua, fue tierra, fue fuego, fue aire, fue todo. Y se hizo una piedra, sí, porque antes realmente, no, esa piedra no toda la vida, todo desde el principio de la humanidad ha sido piedra, antes fue algo más. Uh-huh. Entonces, esa piedra nosotros la agarramos, le hacemos ciertas firmas, le hacemos ciertos tratados, y en esa piedra, con impregnado de la menga del iniciado, pues es cuando hacemos ya el pacto, uh-huh, para que ese muerto se una a la persona. Lo materializamos y de esa manera la persona se lleva algo material de su muerto y aparte ya está en él. Okay. Y es para él. Porque uno como palero, nuestras manos son las manos del muerto y nuestros pies son los pies del muerto, uh-huh, y nuestra cabeza se convierte en nuestra cabeza del muerto, hasta que con el paso del tiempo nosotros mismos nos vamos convirtiendo en el muerto como tal. Oye, Jesús, pero por ejemplo, cuando están haciendo todo este proceso, todo este rito, este culto, ¿lo ves? O sea, ¿lo ves físicamente? O sea, bueno, obviamente no físicamente como veo este celular o este micrófono, pero ante tu vista sí ves algo, pues sí ves cosas, sí ves al muerto en espíritu, no sé, qué sé yo. No, es que se ve como el teléfono. Sí, ¿en serio? Sí, se ve, se siente y es una energía muy cabrona. Okay. Muy, muy cabrona. Y muchas personas piensan de que, oye, pues es que es mentira que los muertos no se ven como en las películas así feos, todos chuecos. No, no es así. Transparentes. No, es una persona. Sí. Es una persona, realmente. Y tú lo ves como si tú estuvieras platicando conmigo. ¿Y cómo diferencias de que yo no soy un muerto y otro está? Se siente mucho la energía. Okay. Y que yo esté muerto, sin darme cuenta. De hecho, hay muchas personas que están vivas y la energía, o sea, está para la chingada. Y es ahí cuando muchas personas, yo no lo acostumbro a hacer, pero yo conozco muchos paleros que sí van por la vida haciendo eso, pues de que si ven a alguien con energía baja, le van y le dicen de que, oye, te recomiendo que tengas una limpia, o sabes que límpiate con esto, o hazte un baño con esto. Yo no lo acostumbro a hacer porque en algún momento lo hice y las personas realmente pues no son agradecidas. Muchas veces al contrario, sí, de que loco que... ¿Qué me estás diciendo? Pues aléjate de mí. Si tú me hubieras dicho algo así, eso te hubiera dicho, pirata que... Exactamente, entonces realmente por lo mismo, porque sí una vez me ocurrió con un chavo, de hecho, que yo, o sea, lo vi y dije... En buen rollo, pues. En buen rollo dije que qué mal anda este amigo, o sea, y yo veía que traía una huemba, que es un espíritu de pereza, de procrastinación, de que él mismo se estaba metiendo el pie, y yo fui y le dije, oye, carnal, tú te haces pendejo mucho tú solo, va. Y el morro, qué rollo, compa, ¿qué pasa? Ahí en el gimnasio fue, de hecho. Sí, el gimnasio. Y me dijo, qué rollo, compa, güey. Yo le dije, no, güey, es que la neta sí te miro bien cargado, güey. Bien cargado, güey. Yo te recomiendo, si me permites, güey, o sea, hazte un baño con esto y con esto, güey. Y háztelo el jueves y el agua lo tiras en fulanito al lado. Y se me quedó viendo y, ay, ¿y eso para qué o qué? Y yo le dije, no, es para que te limpies, güey, porque la neta sí te miro bien cargado, güey. Ya no me dijo, gracias, güey. Y se fue el morro. Total que se llevaba con otros chavalos. Y yo estaba en la escaladora, ves que hago como una hora. Siempre estás ahí. Y se puso un amigo a un ladito y me dijo, ¿qué, güey? ¿Qué le diste al morro? Está bien cagado, güey. Piensa que lo vas a embrujar con eso. Y que no, o sea, en lugar de tomarlo para bien,
piensa que con eso yo lo iba como jalar o como que él se iba a venir conmigo, no sé qué. Dio su cabeza. Reclutamiento. Sí, última vez que hago eso, dije. Oye, Jesús, amigos, les comparto que pues yo a Jesús en el gimnasio lo había visto mucho tiempo, lo miraba ahí. Siempre me pareció una persona muy sospechosa, como mística, ¿no? Y tocaba la casualidad, no sé si tú te dabas cuenta o a lo mejor yo estaba exagerando o estaba mal informando, ¿cómo dice? Malinterpretando la situación. Pero yo siento que de repente iba caminando y como dice, siempre está en la escaladora. De repente yo iba, no sé, al baño o a la caminadora y te miraba, me mirabas y yo no te sostenía la mirada y me volteé para otro lado. Ya seguía, ¿no? Me pasó un montón de veces. Hasta que no sé, un día, amigos, de repente, no sé, el efecto del óxido, no lo sé. Sí. Me animé a hablarle, me acerqué con Jesús y le dije, oye, tú no sé qué, porque para eso creo que ya te había visto en el podcast de los Charlie. Sí. Y ya fue como que dije, pues le voy a preguntar eso. Me animé, yo soy, o sea, no me animo a tener un primer contacto tan fácilmente. Pues yo le atribuí eso al óxido, el efecto del óxido que traía, ¿no? Ya me acerqué a amigos y le digo, oye, ¿tú eres esto, no? Sí, me dijo, eres brujo, le dije. Y se me quedó viendo así. Ya le dije yo, ¿ves algo en mí? No sé por qué te lo dije, porque me nació decírtelo, pues. ¿Ves algo en mí? Y me dijo, sí, yo. Era como que la parte consciente, como te digo, tiene ensayado todo lo que va a decir. Y la parte inconsciente como que, a la madre, ¿qué está viendo? ¿Qué me va a decir? Entonces me llamó mucho la atención eso. Y como te digo, yo siempre he sido una persona que estos temas, aunque no los crea al 100%, me llaman mucho la atención, pues, ¿no? Como te digo, crecí en un ambiente cristiano y siempre me enseñaron como que, en primera siempre he tenido como la sensación de decir, ¿cómo es posible que muéramos y se acabó todo? Y ¿cómo es posible de que, por ejemplo, nos afanemos durante toda la vida por tener cosas y de repente nos morimos y valió más de todo? O sea, cositas así, ¿no? Que yo mismo me preguntaba y nunca tenía respuestas, cosas así. Entonces dije yo, pues lo voy a invitar, le dije, lo voy a invitar al podcast pues para platicar un poquito del tema. Y una de las cosas, Jesús, siguiendo con la plática, que a mí, la ansiedad que me agarró, dije yo, quiero ser yo, como yo hablo y como yo platico, pero no ser irrespetuoso, porque dije yo, capaz me hace así, me avienta el mal de ojo, dije yo, y no creo, pero a la vez no quiero dejar de creer, dije yo. Sí, sí. Entonces, te quería preguntar esto, y con todo respeto para todo, pero ¿de qué chingados me sirve a mí traer un muerto conmigo? ¿Entiendes? O sea, sí. Te pregunto, y es fue la primera pregunta que se me vino a mí, a la mente, que te iba a preguntar, sin querer ser irrespetuoso, pero de todas maneras, o sea, me protejo como eso. No, mira, y fíjate que muchas personas piensan, pues tú ya me has visto, o sea, yo voy al gimnasio y voy a lo mío, en mi rollo, y muchas personas de hecho piensan que soy pues muy mamón o muy, pues que sí, siempre traigo una cara de así de pocos amigos. Sí te ves como sospechoso. Sí, siempre traigo una cara de pocos amigos, pero realmente es que así miro, o sea, y no es que esté enojado ni mucho menos. Ya cuando me hablan, yo realmente siempre me presto el diálogo. Realmente sí. no es que... Yo me considero que no soy mamón, sí, no. Que no soy así regazón. Y pues a mí el gimnasio es como mi lugar así como sagrado. Pues yo voy y hago ejercicio en mi rollo con mi música. Me concentro y me encanta a mí esa horita, 2 horitas y ya, listo. Ahora, la respuesta del muerto es muy importante. O sea, te sirve de mucho. ¿Por qué? El muerto... Velo con esta comparativa. Es tu ángel de la guarda. Okay. En el Palo Monte nosotros le decimos muerto. En la tradición judeocristiana es el ángel de la guarda, el espíritu protector de cada uno de nosotros. Y todos tenemos un ángel de la guarda, ¿cierto? Sí, sí. En el Palo Monte es lo mismo. Es el mismo espíritu. Es la misma energía. Es como si te dijera... Te regreso una pregunta. ¿Tú consideras que Buda, Jesús y Alá son 3 dioses distintos? Te voy a contestar exactamente lo que pienso sobre eso. Contesta. Y siempre se lo digo a todos mis amigos porque yo fui una persona, como te decía, muy metida en las cosas de la iglesia y me peleaba y, ¿entiendes? Y les contesto así. Les digo, si tú hubieras nacido en el África, estuvieras adorando al dios del trueno, la madre. Así es. Pero naciste en México, vino la colonización, te trajeron el cristianismo, entonces por eso crees en Jesucristo, ¿no? Así es. Entonces, es eso, pues, eso es lo que yo pienso de las religiones. Pienso que todo es
de acuerdo a la circunstancia que tú te tocó vivir, pues. Y es justo la respuesta, o sea, en ese tipo de preguntas no hay respuesta ni correcta ni incorrecta. Más sin embargo, es un solo Dios. Sí. El nombre que le quieras poner, si le quieres llamar Buda, si le quieres llamar Alá, si le quieres llamar Jehová, si le quieres llamar Yahvé, si le quieres llamar Jesús, si le quieres llamar Ensambi, como le llamamos nosotros, si le quieres llamar Olodumare, Lucifer, como lo llaman. Satanás, como sea. Pues no, porque eso ya son demonios. Okay. Eso ya son demonios. Exacto, pero al final, en la categoría de dioses que existen y han existido, Ra en la mitología egipcia, o sea, todos los dioses es solamente un solo Dios. Solamente un solo Dios ya verdadero. Fue como la interpretación que le dio Exactamente, la gente. Es la interpretación y la civilización y el contexto, como tú bien lo dices. Sí. Entonces, realmente solamente es un solo Dios, pero nosotros creemos que hay un solo Dios, pero creemos que hay espíritus y que hay cada uno de los elementos tienen su espíritu. Y aquí hablamos mucho directamente sobre aquí entran dos términos que se me hacen importante compartirlo con tu público, que es el empungo y el enquita. El empungo es la fuerza de la naturaleza, como por ejemplo existe un empungo del fuego, existe un empungo del agua, que el empungo del agua es Calunga, el empungo del río es Cholagüengüe, el empungo de la montaña es Tiemblatierra. Y cada uno de los empungos tiene un sitio donde habita. Su jurisdicción. Sí, literalmente. Es como, ¿sabes qué? Aquí empieza Ome y acá empieza acá. Entonces, dentro de ese empungo existen los enquitas. Que el enquita es no el espíritu, sino la energía como tal. Pongámoslo con este ejemplo. El empungo es el carro y el enquita es el motor. Okay. El empungo es todo y el enquita es el que lo mueve. El enquita es el espíritu guardián y existen enquitas de todo, existen esa espiritualidad y en la religión del Palo Monte utilizamos mucho el enquita, a los enquitas. Por ejemplo, a mí me define mucho una enquita que se llama enquita Cuna Muqueamahuilo, que enquita Cuna Muqueamahuilo es el enquita del fuego. ¿Por qué? Porque mi característica se asemeja mucho a este enquita. Okay. Entonces, cada uno vamos agarrando semejanzas con ciertos enquitas y vamos adoptando su conocimiento y un poquito de su poder. Porque poco a poco, entre más te vas adentrando en la filosofía hermética del Palo Monte, te vas dando cuenta de que realmente todas las religiones que llegaron a despertar en algún momento hacen clic en algún punto. Sí. Hay todas. Comparten muchas cosas muy parecidas. Mucho. Por ejemplo, ¿sabes quién fue Hermes Trismegisto? Hermes, no, me suena algo griego, no sé, algo así. Sí, de hecho tiene mucho que ver con la Grecia y también con Roma, con de los estoicos y todo esto. Entonces, aquí sí, ya recordé quién es. Entonces, Hermes Trismegisto era conocido como el 3 veces grande. Él escribió un libro muy bueno que se lo recomiendo aquí a tu público que se llama El Kybalión. El Kybalión es un libro que es, si te interesa o les interesa entrar en los principios herméticos, es uno de los libros así como principales que tienes que aventarte. Que el Kybalión habla mucho sobre 7 principios herméticos. Y de ahí viene el tema de hermetismo, ¿verdad? Sí. La palabra esa. Exactamente. Sí, entonces, aquí justamente los 7 principios herméticos son esos que si te pones a investigar, tienen que ver con el Palo Monte. Si te pones a investigar, tienen que ver con el estoicismo. Si te pones a investigar, tienen que ver también con otras sectas muy elitistas y que son de mucho secreto, ¿sí? Como cuáles, como por ejemplo la masonería. Okay. Es completamente lo mismo, te digo porque yo también estoy iniciado bajo la espada de los masones, porque en la masonería es una iniciación con espadas, no con cuchillas, como en el Palo Monte. Y de hecho me inicié aquí en Mochis. Aquí en Mochis está la sede ahí por el centro. No sé si te ha tocado verla. Sí, es una sede de la masonería
No recuerdo bien el nombre ahorita, para no... Sí, nomás me tocaba saber que se reunían los masones cuando era el día de Benito Juárez ahí en la estatua. Sí, de hecho los miércoles son los días que se juntan. Sí. Igual es un proceso selectivo, pero pues eso ya es otra historia, ¿no? Fíjate, entonces, no sé si me perdí o me explicaste bien o mal, pero a final de cuentas, el muerto es tu guía, te Es va guiando. tu guía. Y te sopla al oído, sí hazlo, no hazlo, vete, aléjate de esto. ¿Cómo es esa dinámica? Sí, fíjate, es algo que yo comparto mucho con las personas que ayudo, porque divago mucho, ya te diste cuenta. Te empiezo con una plática y termino con Es otra. que tienes un chorro de temas. Sí. Entonces, el muerto siempre es muy importante claro que ayuda y mucho. ¿Por qué? Porque te va a guiar para que no te golpes tanto en la vida. Ok. Y digo tanto porque muchas veces hay lecciones que tenemos que aprender y que tenemos que vivirlas y nos tiene que doler de alguna manera para que nosotros crezcamos. Si nosotros le pedimos al muerto como tal, ¿sabes qué? Quiero que me des una medalla de un maratón. No te va a dar la medalla, te va a dar los tenis para que corras y tú te la vas a ganar. Si tú le pides al muerto, quiero vencer una enfermedad, no te va a quitar todas las enfermedades, te va a hacer tan fuerte que puedas superar esa enfermedad. Si tú le pides al muerto templanza y sabiduría, no te va a mandar paz, te va a mandar un chingo de trabas para que puedas tener esa templanza y que puedas tener esa sabiduría adquirida. Pero no es gratis nada. Y muchas personas se meten al Palo Monte pensando de que de un día para otro se van a hacer ricos. De un día para otro se van a ganar la lotería. De un día para otro se van a poner un chaleco antibalas y no le van a pegar los balazos. Sí. No es así. Realmente el Palo Monte no es eso. El Palo Monte es un proceso que tiene mucho que ver con la alquimia. La alquimia, los alquimistas eran personas que bajo el velo de la sociedad eran científicos que buscaban que las piedras se convirtieran en oro, ¿sale? Pero no era así. Realmente los alquimistas buscaban que las personas se volvieran en oro. Okay. Y no en un oro material, sino acá arriba, valiosos mentalmente. Y esos son los principios alquímicos que tomaron todas las civilizaciones con hermetismo. Volver a un grupo selecto con lo mejor de lo mejor. Las cosas que tienen que saber para salir adelante. Y eso es lo que te lleva el muerto. A conocerte a ti, a dejarte de autoengañar, a evitar que te autoengañes, dejar los viejos moldes, dejar de hacerte pendejo. Okay. Porque el detalle está que realmente el muerto te va a llevar a un camino que si antes tú eras una persona que le eras, por ejemplo, infiel a tu pareja, no es que se te quite lo infiel, pero ahora cuando estés no vas a estar a gusto. Okay. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta de las cosas. Si tú eres una persona que te drogas y te lo haces, ya no vas a estar tranquilo al hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan sencillo autoengañarte. Okay. Entonces te ayuda mucho para superarte y te ayuda mucho para que consigas un éxito. Pero te repito, ese éxito no viene gratis. No vas a pedirle un montón de dinero y te va a mandar un costal, te va a mandar un chorro de trabajo. Pero si tú pides y te quedas en tu casa tirado, comiendo chetos y tomándote una Coca-Cola, rascándote el ombligo, no va a llegar nada, realmente nada. No pasan las cosas así. De esa manera. Siempre les digo, a Dios rogando y con el mazo dando, siempre. Oye, Jesús, ¿y este muerto es como un Pokémon, anda contigo para todos lados? ¿O cómo es esto? ¿O lo dejas en algún lugar? ¿Cómo es? De acuerdo a tu creencia, pues. Sí, no, pues mira, no es como un Pokémon, pero sí es... Con sí todo es. respeto, con todo respeto, sí, lo voy dando para todos lados, con todo respeto, por si sí o por si no. Sí, al final el muerto siempre te acompaña. Y una frase muy célebre aquí en el Palo Monte es que primero te abandona tu sombra, abandonarte tu muerto. Okay. Entonces, a donde vayas va contigo. Pero es muy importante que tenemos que tener nosotros siempre ese lado de que tenemos que darle ese intercambio energético. ¿Por qué? Porque si tú le pides, le tienes que dar. ¿Cuáles son las ofrendas que le gusta al muerto? Lo que él tuvo en vida y que ya no puede tener. ¿Qué tuvo en vida y que ya no puede tener? Los muertos viven en la oscuridad, les gusta la luz, por eso las velas. A los muertos les damos agua, les damos comida, les damos frutas y le damos sangre.
porque la tuvieron y ya no la tienen. Por lo mismo los sacrificios animales, porque es un intercambio energético. Yo te doy lo que tú ya no puedes tener y tú me das lo que tú puedes tener y que yo no puedo, que es el lado espiritual. Y me facilitan las cosas. Es una herramienta que te ayuda a llegar más lejos. ¿Nos seguimos enfermando? Sí. Muchas personas piensan de que, no, pues que tú eres tata, no te enamoras. De que... Tú eres tata. Como si anduvieras flotando. No te caes. O sea, yo puedo salir y puedo poncharme la llanta. Puede pasar cualquier cosa. Me puedo enfermar. Un día me levanto agüitado y otro día me levanto feliz. Y soy como una persona completamente normal. Solamente que al final aquí la diferencia está que tengo una resolución de problemas más rápido. Porque el muerto me da eso. Y eso, créeme que me ha pasado mucho con situaciones que yo mismo me tengo que obligar a pararme en seco, porque el hecho de ser un tata en ganga, pues es una responsabilidad muy grande, porque hay veces que mi lado Jesús tiene que hacer algo, quiere hacer algo, pero mi lado tata también, y le tengo que dar una prioridad a mi lado tata, que a mi lado Jesús, porque lamentablemente no estoy yo solo, y si yo caigo, cae un montón de gente detrás de mí. Entonces yo no puedo, yo siempre les he dicho a las personas de que, o sea, para mí estar un día mal es un lujo. Yo no puedo estar un día de que, no me siento bien, hoy me voy a quedar tirado todo el día. No es un trabajo de que, oye, ¿sabes qué? Voy a ser tata de lunes a jueves. De viernes, sábado y domingo soy Jesús y nadie me hable, yo no soy tata esos días. No, o sea, es siempre. Y siempre hay una persona de que, hey, tata, tengo un problema, tengo una situación, tengo esto. Te enseñaron mi WhatsApp ahorita, carnal. Tengo más de 700 mensajes. Muchos. Oye, Jesús, pero por ejemplo, con todo esto que me comentas, ¿cuál es, digamos, no el objetivo, pero su función en la sociedad? Con todos estos, digámosle, dones, creencias, no sé cómo llamarlo. ¿Cuál es su función en la sociedad? O sea, ¿a qué vinieron ustedes como que fueron elegidos y que se convirtieron en paleros, pues, ¿no? Ahí nosotros como sociedad depende mucho tu motivo de la iniciación. Hay personas que se inician con esa finalidad de hacer dinero. Y se vale, o sea, podemos hacer lo posible para que te vaya bien económicamente. Hay personas que se iniciaron por querer sanar a las personas, que fue mi caso. Yo como médico disfruto mucho en trabajar bastante con la cuestión médica, pero no tanto con la cuestión médica alópata, que es la medicina convencional, sino con la medicina homeópata. Y no me refiero a los chochitos, me refiero más que nada a las plantas, a las raíces, a las hierbas, a lo que está tan subestimado, pero que estas culturas tan antiguas sobrevivieron tanto tiempo se curaban antes y siguen estando vigentes, porque muchas personas piensan que hay civilizaciones que se han perdido en el tiempo, pero siguen estando aquí realmente. Entonces, cuando fíjate, es algo muy curioso, cuando mi lado médico chocó con ese lado de tata, porque pues al final yo como médico, con la formación médica, pues sí tenía un conflicto de que cómo es posible que tantos años de estudio y ahora resulta que prendiendo una vela y con un chingado baño de unas plantas ya se cure la gente. O sea, perdí todos esos años estudiando, qué rollo. Como esa parte de que el Jesús médico, esto se arregla con una paracetamol. Exacto. Y el Jesús del otro, no, es una brujería, hay que hacerle esto. O sea, exactamente. El choque, pues ahí, exacto. ¿No? Y cuando yo empecé realmente a unirlos, no a pelear, a unirlos y a trabajar en conjunto y a hacer una sinergia y potencializarlo, vi que todo mejoraba mucho mejor. Porque yo, por ejemplo, cuando tenía un consultorio aquí en el puro centro de Mochis, ahora en enero justamente lo traspasé porque pues ya me enfoqué en otras cuestiones. Justo era una cuestión de con los pacientes que yo trabajaba a ambos lados. Obviamente que yo a ellos nomás les decía, pues yo los trataba en mi lado médico y punto. Pero siempre les trataba de sacar mucha plática, sacaba mucha plática. Yo les hacía recomendaciones. No le decía de que, oiga, limpases un huevo por el cuerpo. Sí. No le iba a decir eso. Obviamente, pero sí, simplemente con el hecho de escuchar a las personas, uno como tata tiene la facilidad de que las personas se sientan bien o mal. Porque al final la palabra es algo tan fuerte que cura o destruye. Entonces siempre es muy importante nosotros tener mucho conocimiento, que de hecho les voy a recomendar mucho a tu público una literatura
que se llama Una muerte sin fin. Okay. Una muerte sin fin, léanlo, es un poema de un autor mexicano, de hecho aquí lo traigo, José Gorostiza. Okay. Es un poeta mexicano que realmente mucha gente dice, ¿qué tiene que ver la poesía con el Palo Monte? Tiene mucho que ver. Él habla de una manera tan singular de la muerte que ahí nos habla de que todo es muerte y nada es muerte. Y esos son los principios del Palo Monte. Los principios del Palo Monte es que no hay nada más bello y hermoso que desprenderte de todo lo material, morirte y darte cuenta que la muerte no existe. Porque es un pasito nada más. Y al final sigue estando aquí esa energía. Físicamente no, pero sigue estando aquí. Y podemos hacer uso de ella. Así es. Oye, Jesús, las principales consultas que tiene la gente, bueno, no sé si contigo o de manera general, ¿de qué tipo son? O sea, ¿qué va la gente principalmente? Me imagino que a buscar prosperidad, ¿no? Principalmente, pero ¿qué consultas así? Fíjate que la mayoría de las personas pensaría eso, pero no. ¿No? La mayoría de las personas que buscan un trabajo de Palo Monte son amarres. Amarres amorosos, sí. Sí, no, de verdad. Y yo les digo siempre, un amarre no es amor. Okay. Y realmente yo últimamente ya les he dicho que, ¿sabes qué? Yo no hago amarres. Okay. Porque sí los hice, no te voy a mentir, sí los hice. Personalmente para mí nunca me hice ninguno, pero sí lo he hecho en otras personas y jalan muy bien. Pero el problema está que cuando esa persona ya está con la personita que quería estar en teoría, pues ya se da cuenta que no es amor. Okay. Realmente no es amor lo que hay ahí por medio, y en lugar de tener prosperidad y todo, pues son pleitos, es guerra, son conflictos, y realmente no tienen como tal un final feliz. Entonces yo siempre digo, un amarre no es amor, pero por lo regular van buscando amarres amorosos. Lo número 2 que normalmente siempre buscan es ya el desenvolvimiento económico, personal, emocional o espiritual. Algún tipo de desenvolvimiento. Y en tercero, apertura de caminos. Okay. Ya como cuarto y quinto, casi siempre es de que, oye, los números de la lotería y todo esto, yo ahí siempre les paro los tacos. ¿Sabes qué? No, aquí no es eso. Aquí no es eso, aquí yo no te voy a decir los números de la lotería, yo no te voy a decir cómo te vas a hacer rico, yo solamente te voy a destrabar los caminos que tú tienes, y el resto viene por tu cuenta, que es lo que te comento. Pues realmente si quieres salir adelante, tienes que ponerte las pilas. Yo te voy a empujar el empujoncito que necesitas, pero ahí para adelante el que tiene que caminar eres tú, yo no. Okay. Y el hacerle daño a la gente también es común, ¿no? Mucho. De hecho, créeme que a mí me han ofrecido cantidades grandísimas de dinero por desvivir a las personas, y no con arma en mano, pues con el tema espiritual. Pero realmente yo ya no lo hago, no te voy a mentir que nunca lo hice, porque sí lo he hecho, exactamente, y sí pasó, o sea, personas... Pero realmente ya no lo hago, ¿por qué? Porque prefiero ya una paz, una tranquilidad, porque realmente es estar arriando muertos oscuros, muertos en doquis, para que vayan tras estas personas, como por ejemplo Chachica, Malala, los Catuquembas, que son espíritus que realmente van en busca de sed de venganza, y van a destruir y despojar a las personas y a sus seres queridos. No respetan y no escatiman, incluso puede llegar a ocurrir desgracias realmente grandes, y me han tocado ver cosas muy fuertes que ocurrieron, y por lo mismo ya no lo hago realmente. Incluso hasta personas que me han hecho daño a mí, personalmente a mí, no les deseo el mal. ¿Por qué? Porque realmente mi muerto se percata de todo eso, y él solito destruye a esas personas. Y esa es otra de las cosas que es de tener un muerto, porque es como siempre tener tu guardaespaldas. Siempre está ahí para ti, siempre. Y yo no ocupo estar prendiendo velas negras para que a alguien le vaya mal. Si alguien a mí me desea el mal, si alguien a mí me hace algo malo, si a mí alguien hace algo para que yo sufra o para que yo esté mal, mi muerto a mí no me quiere ver mal, porque si yo estoy mal, él está mal. Claro. Y si él está mal, pues el que va a estar mal es el otro, y va y se lo chinga. Entonces al final es una de las cosas que yo he aprendido, de que, ¿sabes qué? Si tú me deseas el mal, tú sabes, hermano, el único que te está perjudicando aquí eres tú. Oye, Jesús, entonces, de acuerdo a lo que me comentas y lo que me dices, de ser esto real, como lo platicas, no hay gobierno entonces. O sea, no tienen gobierno quienes se dedican a esto. O sea, no hay nadie
que los pueda parar o detener de no hacer el daño, porque si yo siento que tengo este poder, un ejemplo, si yo tuviera este poder, ¿no? De desvivir a la gente y fuera un cínico cualquiera, y con tal de ganar dinero llega esto y a fulanito, y desvíveme a este, y desvíveme a esto otro. O sea, y esta persona que está haciendo todo este daño, porque pues no sé si investiguen, no, es que sí se lo merecía, o hay que hacerlo porque sí se lo merece. Yo creo que no, es como que haces el trabajo y lo haces, ¿no? Así es. No tienen gobierno, o sea, no hay nada que los pare o que diga, hay algo más arriba que, hey, no puedes hacer esto, o algo que los detenga, pues que les ponga el freno. Lamentablemente no. O sea, no hay. No, no lo hay. ¿Por qué? Porque al final ahí, eso sí, cuando estamos trabajando mucho con espíritus endokis, espíritus oscuros, la vida te cobra. Okay. Siempre, siempre, siempre. Al final el que escupe para arriba, mínimo se chispea. Sí. Y eso yo siempre les digo porque los paleros que están usando ese don que se les dio para hacer el daño, pues en lugar de tener una vida próspera y larga, duradera, pues va a ser próspera económicamente, pero es como te comento que son tan pobres que solo tienen dinero, porque van a tener mucho, pero al final van a morir jóvenes, y al final ese dinero, pues ¿quién lo va a disfrutar? Ellos no, va a durar muy poquito tiempo, y por eso se ha visto tanto de que paleros mueren tan jóvenes, pues en accidentes trágicos, en cosas como estas que realmente no deberían de ocurrir en teoría, pero es por estar trabajando con esas espiritualidades. Cuando llegas a un grado como ya de Tatenganga, pues ya tienes como tal el poder de comandar no solamente a tus muertos, sino los muertos de los demás. Entonces, todo eso te va cayendo una madurez mental que tal vez no tienen otras personas, pero el problema está que, te repito, el Palo Monte es mucho poder, y el poder enloquece. Y hay muchas personas que en el camino, con tanto poder, pues ya se quedaron arriba, lamentablemente, y ese poder hace que se trastorne su cabecita y se crean ellos mismos Dios en la tierra, y que tengan estas ganas de seguir chingando a las personas por un fin, y es ahí cuando ellos mismos empiezan a hacer una serie de cosas que los conduce a su misma destrucción. Ok, te voy a poner una escena. Yo recuerdo que cuando estaba en las cosas de la iglesia muy metido, había algo que me llamaba mucho la atención, y que los mismos cristianos, los mismos pastores, los hermanos, siempre se predicó por todo lado, ¿no? Que estando en Cristo, en Jesús, estando bien con Dios, no había poder sobrenatural o poder maligno que te hiciera daño, porque estás bajo esa protección de Dios, ¿no? Ok, partimos de ahí. La fe. Veo que el tema de fe es como que el común denominador en todo, ¿no? Una persona que no cree en esto que tú me estás diciendo, queda exento del daño que le puede hacer a alguien. Por ejemplo, tú como palero, por ejemplo, me quieres hacer un daño a mí, pero realmente pues yo no creo. O sea, tiene efecto sobre las personas que no creen, aunque no crean. Sí. O sea, y en este caso, bueno, ahí me diste una respuesta. Y en este caso, sobre esta persona que es cristiana y que cree fielmente que bajo, como dice hasta la Biblia, la sombra del omnipotente, y que los brazos de los ángeles de Dios te cuidan. O sea, puede penetrar esa creencia también como para hacerle daño. Sí, sí penetra. O sea, entonces ahí, ¿cómo está el rollo? Es lo que me conflictúa a mí a veces, pues. Entonces quiere decir que, de acuerdo a tus creencias, unas religiones son más poderosas o importantes que otras. No, no es que sean más poderosas e importantes, pero realmente esto pues no se cataloga como tal como una brujería, porque realmente no nos consideramos brujos, nos consideramos paleros, ¿sí? Pero al final sí entra dentro de todas estas ramas que me mencionaste del catolicismo, los judíos, incluso hasta otros religiosos que están dentro de la rama, puedes echarle tu bilongo, que el bilongo es la brujería. Okay. O sea, ya como tal, el trabajo oscuro. Okay. Y le va a pegar. Porque ellos sí, porque te digo, como te digo, conviví mucho tiempo con eso. Ellos sí creen, obviamente, que exista eso, pues que exista la brujería, que exista lo malo. Pero ellos siempre dicen que no les pueden hacer absolutamente nada, pues porque están bajo la sombra de Jesús, de Yahvé, Jesucristo, como le quieras decir. Entonces, me llama la atención eso, pues, que tú me estás diciendo en este momento que ninguna protección cristiana va a sobresalir sobre esto, pues sobre que ustedes puedan tener algún tipo de penetración sobre ellos. Pues. Ahí pasa algo muy curioso, fíjate. Si por ejemplo,
Si yo estoy haciendo trabajos, por ejemplo, contra Pedro, por poner un nombre, ¿sí? Aunque el apóstol no, ¿verdad? No, por poner un nombre nada más. Entonces, si yo le estoy haciendo trabajos a Pedro para que le vaya mal, y yo hoy le hago un trabajo para que le vaya mal, y Pedro empieza a sentirse mal, pero él va con el pastor y le hace una imposición de manos, y el pastor te libro de todo, tum, le tumba todo. Okay. Se puede, sí, le tumbó. Pero yo el siguiente día, o sea, los paleros trabajamos diario. Son constantes. Diario. Y todos los días tiramos. Okay. Cuando nos agarramos. O sea, es que realmente por lo mismo las personas piensan que somos desgraciados, porque es que sí lo somos, pues. Sí. Realmente sí lo somos. Cuando nos agarramos algo y queremos destruir a alguien, es diario hasta verlo en el piso. Okay. Y una vez en el piso, le seguimos tirando. Okay. No tenemos compasión, porque arriba de Nganga no hay sentimientos. Y eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo, porque tú te vas literalmente convirtiendo parte del muerto que vive allá adentro. Okay. Entonces, cuando tú le tiras y va y se limpia y le tumbas todo, bueno, está bien, pero al día siguiente le vuelves a tirar. Vuelves a hacerlo. Y al final no se quitó nada ese día, y al día siguiente le vuelves a tirar y no se quitó nada. Constante. Y se va agarrando y se va agarrando y se va haciendo una bolita. Ponle que vaya un día y le tumbe una partecita, y otra vez le vuelves a tirar toda la semana, y hasta el domingo vuelve a ir y le vuelve a tumbar otra partecita, y vuelves a tirarle toda la semana, y se le va acumulando y se le va acumulando. Crea o no crea, le va a llegar. Okay. ¿Por qué? Porque realmente nosotros sabemos manipular esa parte de la materia que está por encima de cualquier religión. Y eso es bien importante, porque realmente, ¿sabes tú cómo se hacen los altares de las iglesias? O sea, realmente sí ves que en todas las iglesias hay una mesa donde el pastor, el padre, da la misa. El púlpito le llaman, ¿no? El púlpito, justamente, el púlpito. Sí ves que siempre el púlpito tiene un mantel. Sí. Y si ves que el púlpito, ese mantel nunca se quita, o mínimamente ante los ojos de la mano nunca se quita. Hay videos que se han filtrado en internet que cómo se hace y qué hay debajo del púlpito. Si te das cuenta, los púlpitos no son mesas de madera que se mueven, están pegados, fijos exactamente a la parroquia. Porque en esos púlpitos están huecos, y esos huecos se rellenan con tierras, con piedras, con palos y con huesos. Son gangas. Son en gangas. Como las que dices ahorita. Sí, y de hecho hay videos filtrados, y pueden buscar elaboración, y a tu público búsquenlo, elaboración de púlpito católico. Y ahí hay cómo los sacerdotes, los párrocos, antes de inaugurar, antes de aperturar una iglesia, sacrifican una paloma blanca a ese púlpito. Se hace el incienso, se ahuma, se unge con ciertos aceites, se sella ese púlpito, se pone el mantel, se prenden las velas, y entra toda la congregación ya con el padre, con el humo y el incienso, y alabando, cantando. Por lo mismo, ese sitio es un sitio sagrado. ¿Por qué? Porque es una ganga el púlpito. Y todos le rinden un culto. Por lo mismo todos hacen fila, lo honran, lo veneran directamente, y por lo mismo los púlpitos están fijos en las iglesias. Y no es algo que yo me esté inventando, es algo que ustedes pueden corroborarlo en internet. Y es una información verídica. Entonces, realmente todas las religiones se van a donde mismo, a la veneración de los antepasados, ¿sí? En el caso del catolicismo, es un hueso, obviamente no de Juan el carpintero, no, es un hueso que tiene una historia en la regla judio-cristiana o en la religión judio-cristiana. Y obviamente que ese hueso, con un cachito del hueso, te haces maravillas. Y por lo mismo, tú pregúntale a un padre, un párroco, cómo adjudica los milagros, y no te vas a responder. Pero si le preguntas cómo adjudica los milagros en otras religiones, es el diablo. Entonces, ¿solamente su religión es la buena o cómo? Eso es algo que también yo creo que todos siempre nos preguntamos, ¿no? Porque todos juran estar en la religión verdadera. Exacto. O sea,
por ejemplo, en este caso tú me hablas de tu culto, ¿no? De tu religión, y te puedo asegurar que tú piensas que es como, no sé, pues sí, la verdad absoluta, ¿no? Pero también los cristianos creen que lo de ellos es una verdad absoluta. Claro. Y a veces hay ramas, como por ejemplo los cristianos pentecostales le llaman, Ajá. y luego los apostólicos, yo digo aeroapostólicos, y luego los del séptimo día, y luego los mormones, o sea, toda una ramificación de iglesias que ellos juran que ellos están en la verdadera, pues. Así es. Y eso confunde mucho, pienso yo, a la gente. A mí me confundió mucho en su momento, ¿no? Claro. Hasta que llegó el momento en que dije, no, esto es puro control de masas. Y ya, pues, ¿no? Oye, Jesús, ahorita que estabas diciendo todo esto, me llamó la atención la coincidencia entre el término de sangre. Yo me acuerdo que mucho en las iglesias cristianas usan mucho el término, que cada vez que oran o cuando imponían manos y era como que te curo con la sangre preciosa de Jesucristo, como una manera de protección. Sí. Y ustedes acá utilizan la sangre para alimentar un muerto y para iniciarse, ¿no? Así es. Entonces eso me habla del peso del término de la sangre, ¿no? De lo importante que es para todos estos asuntos de culto, ¿no? De religión. Así es, O sea, sí. qué interesante cómo una cosa significa algo acá y acá es otra, pues me Así llama es. mucho la atención. Sí, no, y de hecho es algo bien importante porque la sangre podemos hacer tantas cosas con ella. Y por lo mismo, pues muchas sociedades herméticas, pues utilizan la sangre también como una fuente de vida y de longevidad para ellos mismos, realmente, porque créeme que existen maneras de cómo poder jalar energía de otras personas y meterla en ti, cómo jalar juventud de otras personas y meterla en ti. Como el colágeno. Podría ser, pero... El término que se usa. Sí, 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 pero ahí es un término nada más porque realmente el colágeno, hay estudios que avalan... Tú como dermatólogo ya No, te la sabes. no, el colágeno apenas que sea unos 5 años menor que tú. El colágeno tomado, realmente no hay estudios que avalen que funcione como tal. El colágeno hidrolizado, por su parte, pues ahí hay un poquito más de estudio, más sin embargo, no hay nada que compruebe como tal que haya un freno como tal en el envejecimiento prematuro o otras cuestiones. Realmente es puro marketing lo que se le ha metido, como estos teléfonos de la manzanita. Ah, sí, sí, sí. Que ya salió en el 50 y no sé qué, 40 y no sé qué, vale uno. Sí, 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 te vale lo que te vale un surito. La neta. Oye, ahorita en el término, ya casi para finalizar, porque yo sé que este es un mundo y quisiera seguir preguntando más cosas, pero esas las voy a hacer ya de manera personal, no aquí, ¿no? Oye, Jesús, cuando hablaste de los amarres, se me saltó a la mente, se me vino a la mente el rollo. Por ejemplo, si yo, así desquitadamente, sabiendo que tú tienes el poder, prácticamente me estás diciendo, es mi percepción, con el respeto de todo, me estás poniendo como que eres un dios, o como que el palero es un dios, que cumple lo que le piden, si es lo apropiado o lo correcto para la persona, o lo que le conviene, ¿no? Sí. Si yo un día te llego de repente a una consulta y te digo, no sé, ahorita que anda muy de moda, quiero que me hagas un amarre a Belinda, la artista, vamos a ponerla así. Sí, sí. O sea, yo creo que muchos, sabiendo el poder que tienes, te pudieran pedir este tipo de cosas. ¿Cómo actúas ahí? ¿Si lo haces, no lo haces? ¿Es posible? Bueno, creo que debe ser posible de acuerdo a los términos que tú utilizas. ¿Cómo es esto? Eso está bien curioso, porque yo siempre utilizo a ella, a Belinda, Eso está... para ejemplo de lo que no se puede hacer. Ah, ok. ¿Por qué? Porque al final, o sea, de entrada un amarre tiene que haber habido una relación previa o mínimamente tiene que saber de tu existencia. Si al final Belinda realmente yo le hago, ¿sabes qué? Voy a hacer un amarre de Víctor con Belinda. Okay. Ahora vámonos a la realidad. Belinda, ¿te conoce? No. Bueno, ¿alguna vez la has visto? Pues alguna vez la vi en un concierto. Bueno, ¿pero ella te vio a ti? No, pues no. Imposible. No se puede. No se o sea, puede. definitivamente no se puede. Y yo siempre soy bien honesto en ese lado de que, ¿sabes qué? No se puede. Ahora, siempre yo les digo, tiene que haber una relación ya. O sea, Okay. mínimamente de amistad, de conocerse, algo. Mínimamente tienes que hablarle. Si no es como de que llego, me gusta, ese más rápido. No se puede. Hubiera estado bien Sí, cómico no eso, se puede. Eso sí, definitivamente no se puede. O mínimamente yo no lo hago. Y si hay alguien que lo puede hacer, pues bendiciones.
Bendiciones y para adelante, Oye, pero mínimamente oye, yo Jesús, no. ¿y puedes amarrar a varias personas al mismo tiempo? Sí O se sea, puede, sí se yo, por puede. ejemplo, que tuve varias relaciones y nomás por mis, ya sabes, digo yo, vas a estar apegado en mi vida siempre. Te amarro, te amarro, te amarro. Mis tres ex, por ejemplo. Sí se puede. Sí se puede. Sí se Qué puede. cabrón alguien que se atreva a hacer eso. No, no, o sea, no la persona que hace el trabajo, sino la persona que lo está pidiendo. De hecho, hace poquito me invitó un creador de contenido que hace historias macabras, que se llama Paco Arias. Un saludo para el Paco. Y él ahí platicaba yo una historia justamente de que nos tocó de los en el Palo Monte son directamente un ser que se hace para trabajar trabajos oscuros, ¿sí? Y el detalle está que a mí me tocó a mí una experiencia de una persona que hacía que sus parejas se embarazaran y abortaran. Y agarraban ese aborto para que el aborto lo llevaba directamente a un sitio y pedía y hacía trabajos con ese aborto. Y eso lo hizo más de 20 veces, más de 20 mujeres. Sí, y tenía un ejército, literalmente, de estos abortos. Y pues lamentablemente llega un punto que pues se revira y pues a la persona le fue mal y falleció y pues es otra historia, ¿no? Pero sí hay personas tan desquiciadas de su cabeza que sí hacen eso. Ahorita que me dices de que varios amarres y todo eso, sí hay personas que lo piensan. Ahora, esto que me dices de que los paleros somos dioses, no estamos ni cerquita de serlos, ¿eh? Okay. Solamente que yo quise entrar eso en énfasis porque muchos paleros sí se creen un dios. Okay. Muchos paleros sí se creen un dios. Yo personalmente siempre les digo a las personas que yo les ayudo que a mí ni siquiera me gusta que me hablen de usted. Porque la mayoría de que, hey, usted y tata y que esto. No me hablen de usted, háblame de tú. ¿Por qué? Porque yo tengo un conflicto con el ego. Okay. Hay personas que les gusta y que les sirve ser ególatras, pero a mí no. ¿Por qué? Porque a mí me hace mucho daño. Y cuando yo tengo una frase que a mí me ha funcionado porque yo fui muchos años Alcohólicos Anónimos, fui más de 7 años Alcohólicos Anónimos, y ahí me enseñaron una frase muy célebre que es: el chingón chingó a su madre. Okay. Al final, cuando tú ya te creas más que los demás, en ese momento ya valiste. Sí. Por eso es bien importante que nunca nos creamos más que los demás en ningún lado de la vida. Entonces yo siempre digo a las personas, yo no soy el poderoso. Yo realmente solamente soy un puente. Los poderosos son ellos. Okay. Los muertos son los que van a hacer el trabajo. Ellos van a hacer que se cumpla lo que tú estás pidiendo. Yo solamente soy la herramienta que utilizan ellos, porque mis manos son sus manos, mis pies son sus pies y mi cabeza es su cabeza. Okay. Pero yo soy un puente. Yo no soy el del poder, ni soy un dios, ni estoy cerquita de serlo. Es más, me considero que tengo más defectos que virtudes, como todos. Okay. Oye, Jesús, ¿cómo concibe la muerte un palero? O sea, ¿qué hay más allá después de morir, después de dejar el cuerpo físico, ¿no? Después del cuerpo físico viene directamente un esclarecimiento y un crecimiento. ¿Por qué? Porque continúa. Nosotros con los huesos de los paleros es algo que nosotros decidimos en vida. Y yo, por ejemplo, cuando yo fallezca, que yo sé que voy a vivir 200 años, al final yo quiero que mis huesos los hagan ganga. Okay. Y yo quiero que trabajen conmigo. Y yo voy a ser culero. De enganga yo voy a ser mierda. Soplándole cosas a la gente, a tu... En este caso, los oídos. Sí, pues obviamente diciéndole cosas. Pues. Exactamente. Okay. Entonces, al final, a mí me gustaría mucho que cuando pasara eso, que espero en Dios y los muertos que falte mucho tiempo, que a mí me hicieran una enganga, porque a mí sí me gustaría mucho seguir trabajando de esa manera. Pero nosotros concibimos la muerte solamente como un paso, no como el fin, sino solamente como un paso que tenemos que dar para seguir nuestro camino. Nosotros no vemos una muerte, ¿por qué? Porque nosotros en una misa espiritual, desde mi punto de vista te lo digo, yo viví con mi abuela y en una misa espiritual que mi abuela ya falleció, yo le decía mamá a mi abuelita, y yo en una misa espiritual yo traje a mi abuelita y platiqué con ella. Y es algo bien curioso porque mucha gente dice que, por ejemplo, yo que monto o viene un espíritu y habla en mi cuerpo, no sale mi voz. Si es una mujer, sale la voz de mujer realmente. Si esa persona tiene una característica física de que tal vez tenía un ojito así como caído, el ojo se me pone así a mí. O sea, es algo bien impresionante porque realmente viene ese espíritu a hablarte.
Y es algo increíble, es algo muy impactante, es algo que realmente te choquea demasiado. Y es ahí cuando nosotros comprobamos de que realmente hay algo más después de la muerte y que podemos contactarnos nosotros con Él. Y que realmente están aquí. O sea, el cielo y el infierno, no es que esté el infierno abajo de la tierra y el cielo ahí arriba en las nubes, no, está aquí. Okay. El cielo y el infierno es solamente que es algo que no podemos percibir. Es como otro plano, como es otro plano completamente. O sea, no es como de que mueres y, de acuerdo a lo que, su creencia, de que mueres y vas al cielo, a un lugar bonito o al infierno. No es así. No. Te sigues quedando aquí en este planeta, en otro plano. Exactamente. Que el ser humano normal no lo percibe. Pues. Exactamente. Ok. Oye, y tu espíritu, tu muerto más bien, por lo que vi en el podcast, es mujer. Así es. Y conoces, digo, me estoy metiendo un poco como en esa creencia, ¿no? Conoces la vida de cómo, a qué se dedicaba ella, qué hacía, los trabajos, o no hay esta conexión. Sí, pero es muy importante en la meditación diaria. ¿Por qué? Porque realmente yo tengo un hábito que todos los días, siempre hay portales que se abren a ciertas horas en el día. Okay. Y yo particularmente todos los días me levanto a las 3:30 de la mañana. Diario. Yo soy un viejito, o sea, todos los días, ahorita ya me estoy desvelando, de verdad, o sea, siempre me duermo muy temprano. Sí. A las 9, 10 de la noche, yo ya estoy acostado, dormido, cenado, para dormirme, porque todos los días me levanto a las 3:30 de la mañana, y a esa hora empieza mi día. A las 3:30 yo me pongo a meditar, a las 4 termino de meditar media horita nada más ahí enfrente de mi ganga, me levanto, me tomo un cafecito, saco a pasear los perros, me voy a andar en bicicleta, me voy a correr, me llego, desayuno, limpio la casa, me voy al gimnasio. ¿Por qué te platico mi rutina? Porque al final el meditar hace mucho que tú puedas tener ese contacto con tu muerto. Y cuando tú llegas a tener ese contacto con tu muerto, él te va dando todo lo que él o ella aprendió o vivió para que tú seas más sabio, para que tú seas más pleno, para que tengas mayor conciencia, para que realmente puedas tener mayor plenitud y visión ante las cosas, y tú puedes ir directamente creciendo en una muy corta edad. Claro. Que es como mucho, sabiduría. sí, es sabiduría, que es muy similar a este tema. ¿Sabes cuáles son los registros akáshicos? Sí. Es muy similar a eso. Te da el acceso a eso. Las vidas pasadas. Sí, te da el acceso a las vidas pasadas que tú has tenido, y de esta manera podemos retomarlas en esta vida y potencializarla. ¿Por qué? Porque al final no es la misma que a una persona de 50 años le digas cómo puedo hacer 100 pesos, que a un niño de 5 años le digas cómo puedo hacer 100 pesos. Porque una persona de 50 años tiene la experiencia y la madurez y rápido te va a poder hacer esa cantidad. Sí. Pero un niño de 100 pesos se le hace una fortuna. Sí. Y no te va a decir, no, pues 100 pesos, con 100 pesos me compro una casa. Muchos. Porque el niño en su cabecita no dimensiona realmente eso, por poner un ejemplo con lo económico. Pero con lo espiritual es lo mismo. Con lo personal es lo mismo. Y realmente el Palo Monte te invita a eso. Pero es un trabajo que tú tienes que hacer. Porque al final, la iniciación te da el acceso a la sabiduría y al conocimiento. ¿Qué tanto o qué tan poco vas a caminar dentro del mundo del monte, del Palo Monte? Eso va a depender de ti y qué tanto tiempo te esmeres en tu crecimiento. Claro. Porque nadie va a venir a hacerlo por ti. Oye, Jesús, me llama la atención, no sé por qué se me vino a la mente eso, pero en esta conexión que tú tienes con tu muerto, ¿sí llega a decirte o lo ha hecho cómo murió? Sí. Sí llega. O sea, sí hay esa conexión de saber. No sé por qué, pero se me hacen como temitas curados, pues así como que ahora qué curado de decir, pues morí así, de esta manera. O sea, sí. Sí, de hecho, justamente, o sea, en una de mis vidas pasadas a mí me quemaron. En una de mis vidas pasadas yo morí ahogado. En una de mis vidas pasadas, y de hecho yo tengo varias vidas siendo mujer. Y en esta pues ya me tocó ser varón, exactamente, y vamos alternando, no es que tú seas varón en esta ocasión, o en esta vida, o en esta sí, pues en esta vida, y siempre seas un hombre. No, realmente no, o sea, tú pudiste ser hombre, pudiste ser mujer, incluso hay ciertas culturas, que no es el caso del Palo Monte, pero hay ciertas culturas, por ejemplo, la rueda del samsara, habla directamente que si tú fuiste un hijo de la chingada, pues te degradan, por así decirlo, y luego te conviertes en un animal, ya no si eres humano. Y luego después del animal te conviertes directamente en una planta, si sigues siendo mierda.
Después de la planta te conviertes en un mineral. Hasta que eres polvo. Y del polvo tienes que pasar un chingo de años para que te asciendan otra vez. Y esta es la rueda del samsara. Y para arriba también hay. Te puedes convertir en un ser divino. Okay. Pero todo depende de qué tanto aprendas en esta vida. Porque en esta filosofía de la rueda del samsara es venir, aprender y así progresar. Y dependiendo qué tanto aprendas en esta vida, en este plano, es si progresas o bajas. Okay. Dependiendo que también hagas la tarea. Ok, sí, el comportamiento pues que tengas ante la vida. Exactamente. Muy bien, amigos, pues yo sé que Jesús puede, bueno, ya se está desvelando, pues, pero tiene mucha historia que pudiera contarnos. ¿Cómo se acercaría la gente que esté interesada en conocer los temas contigo? ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Jesús? Ahí me encuentran en redes sociales como Tatenganga LM en Instagram y Tatenganga en Facebook. Nada más que sí es muy importante que vean las cuentas que sean verificadas, porque sí hay muchas personas pues que lamentablemente se han hecho pasar por mí y han pasado historias de terror, que pues piden dinero, claro, y fotos y una serie de cosas que yo nunca les voy a pedir ni fotos ni dinero. Así que no anden, o sea, si alguien les habla de que, hey, soñé contigo, no es así. Realmente no pasa eso, pero ahí me pueden encontrar. Los que quieran saber un poquito más de la religión, pues realmente es un mundo muy bueno que puede ser de mucho provecho y también podemos perjudicar bastante. Ya depende mucho la intención de las personas. Para finalizar, Jesús, así de manera breve, ¿qué te ha dejado a ti de manera personal esta religión, este culto, ¿no? Que has aprendido hasta ahorita, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 34 ya años. 35 ahora a finales de mes. Okay. Pues mira, realmente la lección más importante que me ha dejado a mí el Palo Monte es el valor de lo simple. Porque realmente yo por eso me gusta mucho salir en la mañana a disfrutar un amanecer, porque no hay nada más invaluable que lo que no se puede comprar. Okay. Como la salud, como un amanecer, como ver una flor, cómo va teniendo hijitos. Me gustan mucho las plantas. Un día te voy a conocer aquí un tío que vive cerquita. Tengo un montón de plantas, me encantan las plantas. Tengo un chorro de plantas en la casa. O sea, yo cuando estoy feliz me voy al vivero. Okay. Cuando agarro una feria, agarrar energía. Sí, me voy al vivero, de verdad. Y es algo que me encanta ver cuando hay un podito nuevo. Okay. Cuando crece la mata, cuando da flor, es algo que con el tiempo y entre más conoces la regla del Palo Monte, te vas dando cuenta de la belleza de lo simple. Okay. Porque antes, claro, el dinero es una herramienta importante, pero no tiene que ser la prioridad. Realmente es algo que te facilita la vida nada más, pero no tiene que ser lo principal en la vida. Lo principal en la vida es la salud y encontrar paz y felicidad en lo sencillo. Y eso realmente, cuando empiezas a encontrar paz y felicidad en lo sencillo, en lo invaluable, en lo que el dinero no compra, tengas o no tengas, eres feliz. Y cuando deja de preocuparte, algo llega. Okay. Porque al final no tiene caso pasar la vida correteando mariposas si lo que tienes que trabajar es en construir un jardín bonito. Okay, porque llegan solas. Exacto, llegan solas, llegan solitas. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Okay. Y eso es lo que a mí creo que es lo más valioso que he aprendido con el transcurso del camino en trabajar en ti, en hacer una introspección diaria y poco a poco ir dejando de autoengañarte. Es complicado, pero vale completamente la pena. Pues la historia de Jesús Manjarres, vayan a seguirlo en sus redes sociales, ahí comparte su canal de YouTube, amigos, me di cuenta que tiene mucho contenido, vayan a seguirlo para que pues se estén documentando cada vez más, porque yo sé que tienes un montón de cosas más que aquí no se trataron, pero pues ahí pueden seguir escuchándote y sabiendo sobre esto de ser palero o tata en ganga. Así es. Muy bien, amigos, pues nos vemos en el próximo episodio, saludos y pues no se les olvide compartir el video. Hasta luego. Bendiciones.